Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Si gustan, vamos a comenzar. Ya me les voy a compartir por acá pantalla. Y listo. Entonces, me confirman si ya se ve. Listo. Vale. Bueno, pues comencemos. ¿Qué tal a todos? Me da gusto volver a platicar con ustedes. Em, Vamos a ver un tema hoy que es bastante corto. Más que todo está orientado a la parte de networking de AWS. No es un tema grande, pero es un tema bastante abstracto. Entonces, es un poquito complejo plasmarlo en dibujos o plasmar las ideas en algo más tangible. Y pues como todo lo que se da en redes sucede de esa manera. Entonces vamos a tratar de abarcarlo lo más dinámico posible. Vamos a tratar de utilizar un poquito de texto también porque hay cosas que son muy explícitas que es difícil plasmarlos de manera no técnica. Entonces, pues vamos a comenzar. El tema es el Virtual Private Network, que es la VPC, es prácticamente el core de todas las redes de Amazon Web Service y pues es bastante importante, no es complejo. Si los conocimientos en redes son básicos, los que tienen, entonces pues no va a ser difícil encontrarle la idea. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a ver uno de los principales temas de AWS, bueno, de redes en general, que es muy importante saberlos para cualquier cosa que tenga que ver con redes, no solo con AWS, y es lo que son las CIDR y las Private and Public IP. Imagino que el tema de las Private and Public IP pues son muy conocidas, que es una IP pública, que es una IP privada, pero las CIDR son algo un poquito más complejas que quizás no han tenido la oportunidad de visualizarlo. Yo tuve la oportunidad de verlo ya directamente cuando me metí a Amazon Web Service, entonces aquí se utiliza bastante y es cómo se construyen las redes dentro de AWS. Entonces, si alguna vez han tenido la oportunidad de crear una red o una subred, ya sea en la empresa o incluso en sus casas o en Amazon, pues se le dice el rango de IPs que uno quiere que esa red tenga dentro de la AWS mediante esta denominación que son los CIDR. Los CIDR se componen por un número de IP y pues una diagonal y un número. Esta diagonal y un número significa algo que permite decirle a una red, bueno, de este número a este número de IPs pertenecen a esta subred y pues puedes utilizar cualquiera de esas si quieres estar dentro de esa subred. Entonces, cada uno de los números dentro de cada punto dentro de una IP, por ejemplo, 192, 168.1.1, cada número de esos entre puntos cuando lo escribimos nosotros en binario, pues es un número octeto. Es un octeto, significa que son cuatro dígitos. Podemos escribir, por ejemplo, el 255 con ocho dígitos binarios. Y lo mismo con cada uno de los puntos. Entonces, así es como se construye una IP y así es como lo traduce a bajo nivel una computadora con los números binarios. Y la diagonal y el número es un multiplicador, el cual nos permite en exponenciales, en números exponenciales de 2 poder hacer la cantidad de IPs y el rango de IPs que tiene. Por ejemplo, si nosotros miramos un 192, 168, punto uno, diagonal 32, por ejemplo, que es el más común que se ve. Ese diagonal 32 significa que podemos multiplicar nosotros el número, agarrar un múltiplo perdón, un resultado de un exponencial de 2 de 0 hasta 32 y pues vamos ahí escogiendo, con el resultado vamos a ir sabiendo qué rango de IPs tenemos. Por ejemplo, el 32 nosotros contamos exponenciales desde el 32 hacia el cero, entonces el 32 es como decir 2 elevado a la uno, por ejemplo, perdón, 2 elevado a la cero. Entonces 2 elevado a la cero es uno. Eso significa que nosotros tenemos solo una IP, que es esa de ahí. Entonces en este ejemplo de acá, vamos a colocar el láser. Por ejemplo, este de acá, el 32, dice que si nosotros pusiéramos una IP como 255, 255, 255, 255, diagonal 32, significaría que esta es la única IP que se puede utilizar. Y se utiliza mucho cuando queremos redireccionar todo a una IP
y no queremos que tome un rango, sino que queremos que solo sea esta única IP, entonces utilizamos el diagonal 32. Si nosotros ponemos diagonal 31, entonces ya es 2 a la 1, eso significa que son dos IPs. Si ponemos el 30, pues ya son tres números, 2 elevado a la 0, a la 1 y a la 2. 2 por 2, 4, eso significa que serían 4 IPs las que podemos utilizar. Entonces sería desde la 252, por ejemplo, el, hasta el 256, perdón, 256, que sería hasta ese IP que podemos utilizar. Y así si nos podemos ir de aquí hasta abajo. Y cuando nosotros llegamos al 24, que es cada 8 números, eh, por ejemplo, del 32 menos 8 es 24, entonces cada 8 números es un octeto. Entonces, eso significa que cuando nosotros tomamos el 24, por ejemplo, el diagonal 24, este último número se va a convertir en un cero. Y eso es porque si nosotros multiplicamos 2 por 2 por 2 hasta el 8, vamos a tener como resultado 256. Entonces, nosotros podemos utilizar toda la IP, todo el espectro de IPs que nos permite ese octeto, que sería el 255, perdón, el 255. Entonces, nosotros podemos utilizar todo ese espectro de IPs y así podemos ir siguiendo. Si nosotros volvemos al 23, pues ya empezamos a tocar este tercer octeto. Entonces ya manejamos el 254, el 22 y el 21. Y cuando llegamos nosotros a otro número múltiplo de 8, entonces ya llegamos, por ejemplo, al 16, ya podemos tocar ya significa que el penúltimo octeto se convierte en cero. Y ya significa que podemos obtener 256 IPs acá y 256 aquí y todas sus combinaciones, que ya es un múltiplo bastante grande de IPs, es una red bastante grande. Entonces aquí podemos ver las diferencias. Si nosotros tenemos un cero, que es el número menor, cuando ponemos diagonal cero significa que es todo el espectro de IPs, desde el 0.0.0.0 hasta el 255.50, 255.255, etc. Entonces podemos tocar todo el espectro de IPs con el diagonal cero. Con el diagonal 8 podemos tocar tres octetos y dejamos el primero no se va a tocar. Entonces podemos utilizar cualquier IP que cambie cualquiera de los tres octetos excepto el primero. Y si llegamos al octeto 10, al número 16, pues podemos cambiar dos octetos. Si llegamos al 24, llegamos al 32, aunque cualquier número de cero, cualquier CIDR desde el 0 al 32 puede ser tocado. Entonces podemos cambiarlo y así es como en AWS nosotros colocamos las IPs. Si nosotros queremos, por ejemplo, eh, tener una cantidad X de IPs, como generamos nuestra propia subred y esa subred tiene que tener 16 IPs, entonces nosotros nos buscamos, colocamos el rango de IPs que no queremos que cambie y ya podemos colocar el diagonal y el número que va a poderse cambiar, que en este caso sería, por ejemplo, 2 por 0, 2 por 1, por 2, 2, sí, perdón, 2 por 0, 2, desde 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, a la 2 y a la 3 y a la 4. Entonces así podemos ir buscando el resultado de las IPs que queremos ir tocando. Entonces, esto es un tema un poquito más de redes, pero así es como funciona todo en AWS, cualquier creación de subred. Y si quieren redirigir el tráfico, si buscan conectar una VPN y que la VPN tenga acceso a una de las subredes, entonces ustedes tienen que decirle, bueno, mi subred es diagonal 27, entonces esta VPN va a mandar todo el tráfico a esta subred diagonal 27 y así es como se comunica todo. Entonces, esto es un poquito complicado de entenderlo, pero pues solo infigúrense que es del 0 a 32. El 0 significa que todos los rangos pueden ser una posibilidad para la subred y el 32 es solo una IP. Entonces ahí se van de 32 para abajo si quieren conocer cuántas IPs tienen. Más adelante vamos a ver un poquito más de ejemplos de cómo funciona, pero eso es básicamente lo que son los CIDR. Otra cosita importante es la IANA. IANA es una institución que maneja todo lo que son los rangos de IPs. Ellos son los que han asignado los rangos de IPs y cómo se utilizan estos. Por ejemplo, los rangos entre la 10.0.0.0 hasta la 10.255, 255, 255 está constituida para ser usada en redes grandes. Entonces, pero privadas. Entonces, eso es posible que vean en las empresas que casi todos utilizan un rango de 10.0. Es porque este rango de IPs está hecho para ser usado, bueno, está asignado para ser usado en redes grandes privadas. Otro rango privado es el 172.16.00 hasta el 172.31.255.255, que es la diagonal 12. Este rango está hecho perdón, está asignado por AWS para funcionar dentro de las VPCs. Entonces,
si ustedes tienen una VPC, muy probablemente va a estar en este rango de IPs. Entonces, cualquier cosa que creen y le levanten una IP, pues va a ser una de estas IPs en este rango que es la diagonal 12. Aparte, en las redes hogares, que es la que todos han visto, 192, 168.0.0 hasta la 192, 168, 255, 255, está hecha solo para funcionar en el hogar y es por eso que cuando ustedes quieren acceder a su router tienen que colocar 192, 168.1.1 porque esto es lo que está asignado para todas las redes de hogares. Y pues todas las IPs que sobran de estos rangos, todas las que no están en estos rangos, están hechas para funcionar en entornos públicos, ser IPs públicas alrededor de Internet. Entonces, esto es bastante importante. Si ustedes quieren hacer una red, probablemente van a tener que hacerlo en esta red de acá. Y pues si ven una de estas redes, saben que es una red privada de una empresa grande. Si ven esto, pues es de una de hogar y pues el resto, cualquier IP que no les parezca a que empiece con uno de estos, o con 10 o con 172.16 o con 192.168, pues es una IP pública. Entonces, pues esos son los dos temas principales. Vamos a entrar entonces a lo que son las VPCs. Las VPCs, pues, no es nada más que una agrupación, como una subred, como cualquier otra subred, solo que Amazon la provee como una red por defecto. Ustedes cuando abren una cuenta en un AWS, les aparece ya por defecto una VPC. La VPC no tiene costo, es totalmente libre de cargos, y pues sirve para poder desplegar cualquier cosa que ustedes quieran. Todo lo que ustedes quieran desplegar, ya sea una instancia, un servicio, cualquier cosa necesita una IP y necesita funcionar dentro de una red. Y es por eso que están las VPCs dentro de Amazon Web Service para poder desplegarse ahí y que funcionen. Entonces, las EC2 se lanzan dentro de estas VPCs y pues ustedes dentro de su VPC pueden crear otras subredes y poder hacer ahí la asignación de las diferentes IPs que se tienen las posibilidades ahí según los rangos de poder crearlas y desplegar sus servicios en cada una de esas subredes. Pero principalmente la VPC es esa red, es esa red grande que tienen en cada cuenta. Por defecto tienen acceso a Internet y todas las instancias que se liberen dentro de una VPC van a tener una IP pública por defecto. Igual puede quitarse, pero por defecto se lanzan de esa manera. Además que funciona dentro de la DN, con el DNS de Amazon Web Service. Entonces, ustedes normalmente al generar una instancia, si todo lo hacen por defecto, pues va a tener una IP pública y una IP privada y se utiliza el DNS de AWS para funcionar. Entonces, para ustedes, para nosotros es totalmente em, transparente el DNS de Amazon Web Service y pues ya si nosotros queremos hacer algún cambio, siempre se puede realizar. Pero ya es algo un poco más profundo y requiere un poquito más de manejo ahí para poder hacer nuestro propio DNS dentro de Amazon Web Service y si queremos eh, unir un DNS privado que tenemos on-premise con las IPs de Amazon Web Service también se puede, pero ya es algo para un estudio de un certificado un poco más avanzado. Pero pues, que es bueno que sepan también que se puede hacer. Por defecto, solo se pueden tener hasta 5 VPCs por región en su cuenta. Entonces, esto es es un soft limit, podemos también cambiarlo, pero por defecto se pueden solo esas 5 y normalmente son suficientes, a menos que sea algo demasiado grande, ya que cuando se tiene algo muy grande, normalmente la forma de funcionar es hacer una organización de cuentas, entonces ya cada cuenta tiene 5 VPCs, entonces ya se puede hacer de una mejor manera, pero normalmente una VPC o dos VPCs son totalmente suficientes, pero el límite es 5. Podemos tener hasta 5 CIDRs por VPC dentro de nuestras subredes. Entonces, no podemos, cuando nosotros generamos una subred, podemos darle 5 diferentes rangos que va a tener esa IP, pero ese es el límite, hasta 5 rangos. Si nosotros necesitamos meter 6 rangos que no se pueden colocar, no son secuenciales, por ejemplo, de la 192 a la 193 y de la 193 a la 194. Si nosotros tenemos rangos diferentes como de la 193 a la 194 y de la 200 a la 205 y de la 100 a la etcétera. Si son rangos así que no son secuenciales, entonces solo podemos hacerlo hasta 5 CIDRs. El mínimo de tamaño para una subred dentro de una VPC son 16 IPs, que es diagonal 28, y el máximo que podemos tener es diagonal 16, que son hasta 65.536 IPs. Entonces, tenemos un rango bastante grande para poder desplegar cosas.
Y pues muy importante, si nosotros tenemos otras VPCs o tenemos otras subredes, estas no pueden superponerse ante otras redes. Si nosotros tenemos una subred que es 192 a la 193, no podemos crear otra VPC que va a tener ese mismo rango de IPs porque va a haber ahí un conflicto. Y pues cómo funciona con todo en redes de la misma manera, pues no se le va a poder asignar una IP correcta. Y es lo mismo si tenemos una subred que queremos asignarle el mismo rango de las VPCs, pues tampoco va a funcionar. Tienen que ser rangos diferentes y que no se sobrepasen, no se sobrepongan sobre las otras. Entonces, cuando tenemos nuestra VPC, como les decía anteriormente, nosotros queremos segregar nuestras redes y tener otras subredes u otras subnets, como se llaman también en AWS. Y pues para eso nosotros podemos generarlo y decirle qué rango de IP queremos que pueda tomar esa subnet. Am, Como les decía anteriormente, nosotros tenemos diferentes rangos de IPs, desde la 0 hasta la 255, pero hay en AWS algunas IPs que no podemos tocar y que no se deben hacer. Normalmente AWS reserva 5 IPs por cada subred que nosotros creamos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, necesitamos una subred que tenga 16 IPs, nosotros tenemos que pensar que tenemos que sumarle siempre 5 IPs a cualquier subnet que nosotros queramos hacer. Si nosotros necesitamos sí o sí 16 IPs, pues hay que sumarle 5 que ya son 21 IPs, y en base a ese 21 IPs podemos sacar el rango de IPs que nosotros queremos. AWS reserva las primeras 4 IPs, la 10.0, punto 0.0, la 10.0.0.1, la punto .2, la punto .3 y la última que es la punto .255. Esta la reserva porque las usa AWS. La primera es para el Network Address, para el funcionamiento interno de AWS. Así ellos pueden localizar nuestra subred mediante esa IP. Para el VPC Router utiliza la punto .1 para que funcione todo el enruteo dentro de Amazon Web Service. La punto .2 la utiliza para el mapeo de AWS y su DNS, para poder utilizar el DNS que si nosotros tenemos algún nombre de dominio en alguna IP. Y la punto .3 que la utiliza para usos futuros en algún servicio que ellos van a necesitar, pues mejor lo reservan por cualquier cosa. Además, la 255 pues es una IP que sirve para Network Broadcast, que es algo que AWS no lo usa, entonces, pero la reserva para que no podamos nosotros utilizarla también en Broadcast, porque no es algo que se pueda hacer en AWS, entonces de una vez bloquea esa IP. Entonces, eso siempre tómenlo en cuenta. A cualquier subred que hagan hay que sumarle siempre 5 IPs y el examen hace ese test, hace preguntas sobre eso. Yo necesito una IP de 29, necesito una red de 29 IPs. Entonces, dime cuál es el CIDR que necesito. Entonces, siempre hay que sumarle a ese número el 5. En este caso son 34 IPs. Entonces, si nosotros usamos el diagonal 27, pues no nos va a funcionar porque eso nos da un total de 32 IPs. Entonces, el siguiente número es el diagonal 26, que ya nos da 64, y pues ahí sí caben nuestras 34 IPs. Entonces, esa es la forma de cómo funciona. Entonces, tómenlo en cuenta si viene en el examen test como este. Y pues nada, esa sería la parte de Subnet y VPCs. Vamos a entrar un poquito más a cómo funcionan algunos servicios de AWS respecto a networking y las VPCs. Algo muy común que se da en las empresas es tener un Bastion Host. Pues un Bastion Host es una máquina virtual, un servidor que está en un público, tiene un acceso público y tiene conexión a internet y todo. Y esta funciona por delante de nuestra red privada. Entonces, nosotros tenemos una red privada, esa red privada no queremos que tenga acceso a internet, no queremos que nadie entre porque ahí están nuestras bases de datos, nuestros servicios. Entonces, no queremos que nadie entre. Entonces, nosotros tenemos que protegerla de alguna manera y para eso se utiliza el Bastion Host. Ya que la subnet privada o las instancias que se lanzan dentro de una subnet privada no queremos que tenga acceso a Internet, pues no podemos entrar a la terminal de esa instancia de una manera sencilla. Necesitaríamos una VPN, levantar una VPN, poder entrar, abrir esa VPN, entrar, conectarnos por medio de SSH a esa IP. Entonces, eso lo hace un poquito más complejo y hay una forma un poquito más fácil de hacerlo, que es este Bastion Host. Como les decía, es una instancia que está en público. Nosotros nos podemos conectar por SSH a esa instancia pública, y ya estando dentro de esa instancia, nos conectamos por SSH a nuestra computadora privada o a nuestra instancia privada. Entonces, así es como funciona un Bastion Host. Muchas veces también nosotros que no queremos que la subnet tenga acceso a Internet, pero necesitamos Internet para actualizar paquetes, para descargar algún paquete o para algo. Entonces, lo que se hace normalmente es que
nosotros enrutamos el internet de la instancia en la subred privada que pase al Bastion host y el Bastion host lo redirecciona a internet y lo que venga de internet lo pasa por el Bastion host y el Bastion host lo pasa a nuestra instancia privada. Entonces es una forma de tener internet pero no tener internet. Esto se hace porque Bastion host se puede asegurar todo lo posible, se le puede meter todo lo que podamos para mantener seguro ese Bastion host y así tenemos asegurada nuestra red privada. Entonces, si se cae el Bastion host, si hay algún problema con él, pues no importa, se baja y ya estuvo, se vuelve a levantar, no es problema. Pero si nuestra subred privada sí está en bajo ataque o algo, pues ahí sí es problema, tenemos que bajar, perdemos servicios, perdemos disponibilidad y pues es un gran problema. Entonces ya solo es de enfocarnos en uno solo. Además, si tuviéramos 20 instancias dentro de nuestra subred privada, proteger cada una de esas 20 instancias, pues es bastante complejo. Entonces, podemos proteger solo una, que es la que está en acceso a Internet, y al resto, pues se le asegura de una manera un poco más sencilla y no hay que, no tenemos que preocuparnos por ataques de OS ni por nada del estilo. Entonces, así es como funciona un Bastion Host, y pues esto mismo se puede hacer también en AWS de diferentes maneras. Una de esas es utilizando la NAT Instance. La NAT Instance es una AMI que es proveída por AWS, una imagen de una instancia, una máquina virtual, un ISO, como quieran denominarlo. Entonces nosotros podemos utilizar esta AMI que ya está preconfigurada por AWS, instalarla dentro de una instancia y colocarla en una IP pública, perdón, en una subnet pública. Y podemos crear una NAT instance esto la convierte en una NAT instance y podemos colocar un Internet Gateway que le va a dar a proveer internet a esta instancia pública. Entonces, ya teniendo esta instancia pública con acceso a internet y todo, pues ya podemos conectarnos a nuestra instancia privada. Algo muy importante aquí a tomar en cuenta es que es la diferencia entre una subnet pública y una subnet privada. ¿Qué es lo que hace que una subnet sea pública y privada? Porque no es como que una opción que diga ahí, bueno, quiero crear mi subnet, esta va a ser pública y seleccionan en el select o en el combo box que es pública y hay otra opción que es privada. No funciona de esa manera, sino que una subnet es pública cuando tiene acceso a Internet, simplemente. Si ustedes levantan un Internet Gateway, que el Internet Gateway provee Internet a una subred, si ustedes levantan el Internet Gateway es fácil de levantar, solo de activarlo prácticamente, levantarlo, generarlo. Y pues cuando ustedes lo generan, tienen que decirle, bueno, lo voy a conectar a esta subred, entonces todo lo que venga de esta subnet envíamelo a mi Internet Gateway y todo lo que venga a Internet Gateway, pues envíamelo a mi subred. Entonces es la forma de cómo se provee Internet. Pero para que una subnet sea pública tiene que tener acceso a Internet y eso significa que tiene que tener una IP pública. En este caso, por ejemplo, para que la instancia sea pública, tiene que tener una IP pública la instancia. El Internet Gateway no provee Internet per se, sino lo que hace es como abrir una puerta para que se pueda acceder a Internet. Entonces, cuando ustedes levantan un Internet web, es como abrir la puerta para que el Internet y los paquetes puedan pasar, pero eso requiere que una instancia tenga una IP pública para poderse conectar a Internet. Entonces, la IP pública es como el enlace a Internet y la Internet Gateway es la puerta que se abre para que pueda pasar ese enlace. Entonces, es una diferencia bastante importante a tomar en cuenta. Lo recalco, una public subnet tiene que tener acceso a Internet y una IP pública, y una subnet privada pues no tiene Internet ni tiene IP pública, solo IPs privadas. Entonces eso es lo que hace que las subnets sean públicas y privadas. Creo que había una pregunta ahí, ¿no? ¿No? Vale. Entonces, volviendo a la parte de las subnets públicas y privadas, esa es la diferencia entre ellos dos. Entonces, nosotros debemos asociar a nuestra instancia una IP pública, que eso se puede hacer dependiendo de si ustedes quieren que sea una IP estática, que esa IP no vaya a cambiar nunca, entonces se le asocia una Elastic IP. Esta Elastic IP es una IP que nunca cambia. Ustedes la crean, la asocian a su instancia y pues con eso ya tienen una IP pública estática y no va a cambiar. Ahora, si ustedes quieren tener una IP pública y no les importa si es la misma o no, entonces las EC2 pueden generar una IP pública que va a ser dinámica. Normalmente cuando se apague la instancia y se vuelva a encender, la IP va a cambiar porque ya es manejado por AWS. También existe una denominación que son las route tables. Las route tables también se dan en redes, que es prácticamente el enrutamiento.
Si algo viene a este rango de IPs, entonces envíalo a este otro rango de IPs. Si algo viene a esta IP, pásalo a este rango de IPs. Entonces, esas tablas de enrutamiento son todas esas rutas que tienen que seguir los paquetes, de dónde hacia dónde tienen que ir. Y es importante que se configuren también cuando uno levanta una Internet Gateway o cuando uno quiere comunicar dos subredes o diferentes VPCs o cualquier cosa que sea permitir los paquetes de un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros levantamos un Internet Gateway, levantamos una NAT instance. La NAT instance permite, con su IP pública, permite acceso a Internet. Entonces le decimos en su root table, bueno, todo lo que venga de Internet al Internet Gateway, enrútalo y pásalo a esta public subnet. Y todo lo que salga de la public subnet en el 000 pásalo a Internet, perdón, al Internet Gateway. Entonces, esa tal enrutamiento se hace y así es como se apertura el Internet dentro de una subred pública. Y pues de la subnet privada, pues solo se hace el enrutamiento de que, bueno, cualquier conexión desde esta instancia, se permite cualquier conexión desde esta EC2 a esta private subnet y viceversa. Entonces es muy importante tomar en cuenta esos root tables y siempre se debe configurar en cualquier subnet privada o pública, perdón, cualquier subnet privada que quieran tener acceso a algún otro lado. Em, Esta NAT Instance normalmente ya no se utiliza mucho. Hay unos servicios hay unas formas un poquito mejores de usarlos que los vamos a ver ahorita a continuación, pero el examen aún hace testeo sobre este tema, entonces es importante que lo tomen en cuenta. Esto es siempre como un Bastion host. Esto sirve normalmente para hacer estos tipos de Bastion host o para proveer internet a una subnet privada sin que ésta tenga acceso a internet per se. Siempre hay que habilitar el HTTP, el HTTPS y aunque configuremos los root tables, siempre hay que configurar también los security groups y las reglas de firewall si tenemos, ya que aunque tengamos todas las root tables correctamente configuradas, si un security group no permite el acceso, o una regla de firewall lo bloquea, entonces no va a haber conexión ahí entre esos dos recursos. Entonces eso es muy importante también. Ahora hay formas mejores de hacerlo. Tenemos la NAT Gateway. La NAT Gateway ya no es una instancia, ya no es EC2, ya no tenemos que nosotros, como en el caso anterior, tener que pagar por una instancia, tener que pagar por el Internet Gateway, tener que pagar por la Elastic IP. Ya no hay que hacer todo eso, sino que ya tenemos algo que se llama NAT Gateway, que lo que permite es crear una tarjeta de red, por así decirlo. Una NAT Gateway es una tarjeta de red es administrada por AWS, es un servicio totalmente administrado por ellos. Nosotros levantamos esta NAT Gateway y nosotros podemos crear una Elastic IP, asociarla a esta NAT Gateway y esta NAT Gateway ya permite proveer internet a cualquier lugar privado. Entonces nosotros podemos desplegar una NAT Gateway dentro de una public subnet. Esta ya no corre, ya no es una instancia EC2, entonces ya no requerimos pagar por la instancia, sino que simplemente el tráfico en las route table nosotros decimos, bueno, todo lo que vaya de la NAT Gateway, pásalo al Internet Gateway y todo lo que venga de Internet al Internet Gateway, pues pásalo al NAT Gateway. Entonces ya con eso ya tenemos una subnet pública y con eso ya podemos conectar nuestra private subnet a esta NAT Gateway y con eso ya podemos salir a Internet. Igual siempre con nuestros route tables. Normalmente se despliega en una IC, entonces se paga por uso, por su ancho de banda también. Siempre se va a requerir de ese Internet Gateway, que el Internet Gateway pues como les decía, es la puerta que abre la posibilidad de tener Internet y no tiene security groups tampoco el NAT Gateway. Entonces podemos utilizar esto bastante bien para poder tener nuestra propia subnet y poder tener acceso a Internet dentro de nuestras subnets privadas. Para poder tener alta disponibilidad en una NAT Gateway, pues el diagrama que podemos ver acá es el ejemplo perfecto. Nosotros tenemos nuestra VPC, nuestra subred, levantamos un Internet Gateway que va a conectarse a nuestra VPC, creamos nuestras redes en diferentes zonas de disponibilidad y levantamos una NAT Gateway en cada una de las zonas de disponibilidad y pues podemos utilizar la misma subnet en ambas zonas de disponibilidad. Podemos tener siempre la misma subnet y desplegar las EC2 en esas diferentes subnets. Entonces, ya con eso podemos tener acá dos redes privadas, perdón, una red privada, una red pública en dos VPCs, en una sola VPC, con un Internet Gateway conectado a Internet. Entonces con eso podemos tener acceso a Internet. Esta es la manera un poquito más sencilla de hacerlo y es la forma más recomendada y la nueva para quitar el servicio anterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Con el NAT Gateway nosotros tenemos alta disponibilidad porque podemos crear estas NAT Gateways en diferentes zonas de disponibilidad,
mientras que con la NAT Instance no se hace por defecto. Si nosotros quisiéramos hacer eso, tenemos que usar algo como un security group, tenemos que hacer o un load balancer, o tenemos que hacer un script para que si se cae uno se pueda levantar el otro en otro lado. Entonces es más complejo, más manual, y por eso ya no es tan recomendable. El NAT Gateway pues permite conexión, permite un ancho de banda hasta de 45 gigabytes por segundo, mientras que el NAT Instance depende por completo de la instancia EC2 que estén escogiendo. Si escogen una micro, pues el ancho de banda va a ser menor, así eligen una metal, dependiendo del tipo de instancia. Entonces, si ustedes necesitan manejar muchísimo ancho de banda, pues van a necesitar una instancia más grande, lo que va a hacer que se pague más por esa instancia. El NAT Gateway es totalmente administrado por AWS. Nosotros lo levantamos y nos despreocupamos por su mantenimiento. Mientras que la NAT Instance, pues nosotros tenemos que administrarla. Al ser una EC2 hay que instalarle parches de seguridad, actualizarlo, hacer limpiezas, hay que hacer todo el mantenimiento nosotros. El costo del NAT Gateway es por hora y por cantidad de datos transferidos, por gigabytes transferidos, mientras que el NAT Instance es por hora, por tipo y por tamaño de EC2, por la red, por la Elastic IP, por etcétera, 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 por todos esos gastos. Entonces es un poquito más barata la NAT Gateway. La NAT Gateway, igual que la NAT Instance, tienen Public IP, pues sin eso no se puede conectar a una internet. También pueden manejar IPs privadas. El NAT Gateway no necesita security groups y no usa Bastion Host para funcionar, no es un Bastion Host por abajo. Y el NAT Instance sí requiere security groups, sí tiene IPs públicas, IPs privadas y funciona como un Bast Host al final. Entonces esa es la diferencia entre estos dos. Entonces, para hablar un poquito más de lo que es Internet Gateway, que es esta puerta. Como les decía, permite el acceso a una VPC a Internet para poder salir a Internet. Escala horizontal y es horizontalmente, es totalmente, tiene alta disponibilidad, es redundante. Es muy sencillo levantarlo y configurarlo también, no es muy complicado. Am, y como les decía anteriormente, por sí solo no provee internet a la red, sino que lo que hace es abrir la puerta para que puedan salir los paquetes, pero necesitamos siempre un enlace a internet, que eso es por las IPs públicas, ya sea porque su instancia es pública o porque tienen un NAT gateway con una Elastic IP asociada. Entonces, así es como funciona el Internet Gateway. Además, los route tables siempre se editan y siempre se utilizan para cualquier cosa que sea redireccionar datos. Entonces, siempre tomar en cuenta los route tables. Probablemente, si tienen todo bien configurado y no aún así no le logran llegar a la instancia, muy probablemente son las route tables. A mí me ha pasado bastante que justamente hay una mala configuración ahí en los route tables y por eso es que ninguna conexión funciona. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta esos rangos de IPs. Hablando de otro tema de las VPCs, pues están lo que son los security groups y los knuckles. Estos es la forma de seguridad, por así decirlo, una forma de asegurar las redes, ya sean entre las VPCs y las subredes. Esto funciona para ambos. Los security groups, pues ya los conocen, son esa entidad que vive fuera de un servicio como una instancia y que tiene reglas solo allow, solo reglas de permitir. Entonces, em, estas security groups también se deben configurar siempre, aunque todo esté permitido y todo esté funcionando, si un security group no está configurado para permitir el acceso, pues no va a haber acceso. Entonces todo tiene que ir de la mano. Entonces, los NACLs, pues es otra seguridad. Estas son las ACLs, las famosas listas de control de acceso. Las ACL se ven mucho también en redes cuando configura uno un firewall, pues es una lista, por así decirlo. Bueno, literalmente es una lista de a dónde puede o no acceder. A diferencia de security groups, estas listas de control de accesos pueden tener reglas allow y reglas deny, entonces podemos explícitamente decirle no permitas esta IP, que esta IP se conecte, no permitas que este rango de IP se conecte, o sí permite que este rango de IP se conecte. Entonces, es una de las diferencias entre NACLs y Security Groups. Los Security Groups solo tienen reglas allow, mientras que los NACLs tienen reglas allow y reglas deny. Además de eso, los NACLs son stateless. Esto de stateless significa que pierde el estado, y mientras que Security Groups no pierde el estado. ¿Qué quiere decir esto? Creo que hablamos en una sesión pasada acerca de que Security Groups, cuando yo tengo, por ejemplo, eh, permitido salir a internet, pero no tengo, yo solo le digo, permite que yo pueda que mi instancia salga a internet.
no le pongo otra regla. Si yo solo tengo esa regla y yo con mi EC2 hago un ping a Google o a cualquier lado, este security group recuerda que fui yo quien hizo esa solicitud a salir de internet y como recuerda que fui yo, asimismo también deja entrar ese paquete de regreso. Esto significa que es stateful, o sea, guarda el estado de que yo fui quien hizo esa solicitud y por ende espera una respuesta. Eso significa que es porque guarda ese recuerdo de que yo salí, entonces por ende cuando retorna el resultado que yo espero, esa request, entonces permite que entre, aunque yo tenga solo permitido salir a internet. Y es lo mismo si yo tengo permitido solo recibir paquetes. Si yo recibo un paquete, el security group lo recuerda, entonces permite la salida de ese paquete. Eso significa que sea stateful. Mientras los DACLs son stateless, eso significa que no recuerda nada. Entonces, si yo salgo a internet y yo solo tengo permitido salir y yo salgo a internet y mi paquete regresa, va a haber un timeout porque yo no le dije que puede regresar el paquete, que yo solo le dije que puede salir a internet, pero no le dije que puede regresar. Entonces, por eso es que cuando yo mando un paquete, nunca viene la respuesta porque los knuckles son stateless. Entonces, es muy importante saberlo también. Am, con las NACOLs también podemos manejar muchos tipos de filtros, no solo IPs, sino también rangos de IPs, perdón, también puertos y etcétera. Podemos manejar muchas cosas ahí en los ACLs. Em, entonces, cuando nosotros tenemos una subred, por defecto hay una ACL, una Network Access Control List, y este NACL por defecto tiene permitido todo. Mientras que el security group por defecto tiene bloqueado todo. Entonces, tiene bloqueado todo. Entonces, esa es otra diferencia también a tomar en cuenta. Además, cuando nosotros tenemos una ACL, nosotros vamos agregando, bueno, esta IP puede, esta IP no puede, este puerto sí, este puerto no. Nosotros vamos generando esa lista, vamos agregando esos valores a la tabla del NACL. También se les genera un número que es un número entre 1 y 32.766 y eso significa el orden en el que va a ir va a ir leyendo todos los datos, va a ir leyendo, perdón, todas las reglas de nuestra lista. Entonces, si nosotros tenemos un registro que es un número uno, tenemos otro registro que es número 2 y número 3 y número 4 y el número uno bloquea el acceso a esa IP, pero la quinta sí lo permite, como llegó a la primera y en la primera leyó que se bloquea, de una vez responde que se bloquea. Entonces, ese es como un orden de prioridades y donde entre esa regla y ya sea lo permita o lo bloquee, lo retorna eso y eso permite el manejar la precedencia, qué regla tiene más precedencia que otra, qué regla es más importante que la anterior o qué regla sí debe leerse antes que todas las demás. Entonces, para eso son esos números de precedencia que se pueden utilizar en los ACLs. Entonces, eso es con la parte de NACLs y Security Groups. No hay mucho en seguridad aquí por este lado, casi todo lo de seguridad pues lo manejan otros servicios, pero por ahora eso es todo. Bueno, ya tenemos una VPC, tenemos sus redes, tenemos nuestros servicios y todo, pero yo quiero conectar dos VPCs porque mi VPC tiene otras subredes y mi equipo de marketing tiene una VPC que tiene unos servicios y yo necesito conectar estas dos VPCs y que se entrelacen y poder comunicarme entre servicios entre diferentes VPCs. Para eso hay varias formas, hay dos formas de hacerlo. Esta es la forma un poquito más compleja de hacer, que todavía se puede hacer y por eso es que bien, lo metemos aquí en la presentación, que es el VPC peering. Es muy engorroso hacerlo de esta manera y muy complicado. Y qué bueno que existe esta manera, pero lo vamos a ver un poquito más adelante porque antes hay que ver otros temas. Am, pero el VPC peering es literalmente mapear las VPCs. Entonces, si son dos VPCs, no es complejo porque simplemente hacemos un peering, le decimos, bueno, como les dije anteriormente, si yo tengo una VPC, este rango de IPs no tiene que, y yo tengo dos VPCs, estas dos VPCs no pueden superponerse entre IPs. Entonces, como yo tengo ya mis dos VPCs, tengo mis servicios, tengo todo eso, y tengo ya mis VPCs con IPs que no se superponen, entonces yo quiero conectarlas, entonces yo creo una VPC peering y pues las conecto. Solo le digo, bueno, todo lo que venga de este rango de IPs que son de esta VPC, eh, perdón, todos los paquetes que vayan, cuyo destino sea esta VPC,
entonces pásamelos para acá. Y cualquier destino, cualquier cosa que yo quiera sacar de esta VPC que tenga este rango de acá, entonces sácamelo para acá. Entonces, ese es el peering correction. Es bastante simple cuando son dos VPCs. Cuando son tres VPCs y nosotros queremos interconectar las tres, ahí es donde se hace un poquito complicado porque no es esta parte del VPC peering requiere, no tiene transicionalidad, se le llama. Transicionalidad es que si yo tengo conectado esta VPC con esta otra y esta otra VPC con esta otra, entonces por lo tanto, por transición yo puedo conectar las tres. La VPC peering no tiene eso. Entonces, como no tiene eso, nosotros tenemos que hacer conexiones entre las tres VPC peering, hacer peering entre las tres. Entonces, yo tengo esta VPC 1, tengo que conectarla con VPC 2 y la VPC 1 también tengo que conectarla con VPC 4. Entonces, esto me permite conexiones de este lado, de aquí para acá y de acá para acá. Pero yo tengo esta VPC 4 y quiero conectarla acá, entonces yo tengo que configurar mi VPC peering para que se conecte la VPC 4 para acá y la VPC 4 para acá. Entonces, yo hago ahí esta otra conexión. Pero esta no la he configurado, entonces no va a tener acceso a las otras dos. Entonces yo creo el peering de aquí para acá y de aquí para acá. Y así es como llegamos a tener este embrollo acá. Solo con tres VPCs. Y si nosotros ya metemos, como en este ejemplo, que son cinco, pues es un montón de peering que hay que hacer acá y pues por eso es bastante engorroso y por eso hay una forma bastante más simple de hacerlo. Pero aún muchas empresas utilizan estos VPC peering. Am, Esto funciona pues cross account en la misma región o en diferentes regiones, pero ya es un poquito más complicado cuando se manejan diferentes regiones, pero para el caso del examen pues solo tienen que saber que se puede hacer cross account entre cuentas, se pueden hacer estas conexiones con VPCs de diferentes cuentas en la misma región, de esas VPCs que estén en la misma región. Am, pero eso sería todo por la parte de VPC Peering. Ahora vamos a ver otro feature que tienen las VPCs, que son las VPC Endpoints. Bueno, ya tenemos nuestro servicio, tenemos un bucket S3 o un Dynamo o un RDS, tenemos algo dentro de nuestra VPC y nosotros queremos conectarnos a esos servicios de Amazon Web Service desde nuestra computadora on-premise. Tengo mi servicio on-premise o mi backend en un on-premise. Yo necesito poder guardar cosas en mi bucket S3. ¿Cómo accedo a VPC? Bueno, se puede hacer a través de internet. Podemos crear público nuestro bucket y pues mandarle requests y pues con eso ya podemos guardar cosas en nuestro S3. Pero por seguridad no es recomendable tener nuestro S3 libre en internet. Bueno, también hay otra forma. Podemos crear nuestro token en AWS, instalar el AWS client, perdón, el CLI de AWS en nuestra terminal. Podemos meter ahí nuestro token y lanzar comandos a AWS. O también tenemos nuestro SDK, que nuestro SDK es una librería que metemos en nuestro software, instalamos la librería y podemos meterle nuestro token también y comunicarnos con el S3 de AWS. Son algunas formas que hay. Pero, ¿qué pasa? Yo quiero transferir petabytes o terabytes de data o necesito tener una conexión constante con mi servicio de base de datos y hacerlo por medio de un SDK o de una terminal no me trae a cuenta porque como bien han de saber, cuando en AWS entra data a nuestro servicio, se cobra por cada transferencia de data. Entonces, si yo mando información desde Internet a AWS, se cobra. Si yo recibo información desde AWS hacia mi cuenta fuera de AWS, se cobra. Toda esa transferencia de datos, todas esas conexiones se cobran. Son milésimas, pero cuando estamos hablando de conexiones grandes o que tenemos una estrecha relación o requerimos una conexión estable para conectarnos con los servicios de AWS, pues tenemos una mejor forma que son los VPC endpoints podemos denominarlo como que fuera una VPN. Entonces nosotros abrimos la VPN, la levantamos y con eso ya tenemos acceso a una subred dentro de AWS y con eso ya podemos configurar nuestros servicios. Podemos denominarlo como que fuera una VPN, pero es más una puerta que nos permite entrar a una VPC y enviar todo el tráfico por dentro de la red de AWS. Entonces eso nos ahorra los costos de transferencia, es más estable, más funcional y hay dos tipos de VPC endpoints y la más importante es la de Gateway Endpoints. Esta última tiene soporte para S3 y DynamoDB, solo permite conexiones contra estos dos servicios, pero es totalmente gratuito. Entonces, es muy importante si nosotros tenemos una aplicación o un servidor y queremos pasar datos, bastantes gigabytes, bastantes
información, queremos tener una conexión estable, pues nosotros tenemos un VPC endpoint y con ese VCP endpoint podemos guardar información en S3 o en Dynamo y pues es un poquito más estable, es mucho mejor y es la práctica más recomendada. De todas maneras es gratuito, entonces hay que usarlo. Y tenemos el Interface Endpoints, que este ya nos permite conectarnos con todos los demás servicios, la mayoría, pero pues ya tiene un cobro que es por hora y por gigabyte procesado. Además de que esto proporciona una ENI, que ya es una IP pública, entonces ya ya se puede manejar con una IP pública, un poquito más seguro, más funcional, pero para la mayoría de casos el Gateway Endpoint es totalmente suficiente. Entonces es importante que conozcan estos VPC Endpoints. Además de eso, otra feature de VPC, de las VPC son los flow logs. Esto sirve para poder guardar todo el tráfico, toda la bitácora de tráfico pasa por dentro de las VPCs y dentro de las subredes y guardarlo en algún lado. Entonces permite hacer monitoreo, si hay algún error lo guarda, si hay alguna conectividad, si hay algún paquete que se envió de aquí para allá, pues todo ese log lo guarda el VPC Flows y nosotros podemos decirle a dónde lo queremos que se lo guarde. Entonces, si tenemos un S3 y queremos que se guarde en el S3, pues lo guardamos en el S3. Si queremos que se guarden CloudWatch Logs, pues lo guardamos allí. Y ya lo podemos nosotros manipular a nuestra manera. Si nosotros queremos hacer una CINA y luego hacer un QuickSight para poder medir nuestras peticiones, para poder medir errores, tasas de errores, cualquier cosa, pues podemos utilizar a QuickSight para crear dashboards y a Amazon Athena para hacer queries de SQL dentro de nuestros buckets S3. Si nosotros lo guardamos en un CloudWatch Logs, perdón, un CloudWatch Logs, podemos crear un metric filter que lo que hace es filtrar la bitácora. Por ejemplo, cualquier conexión de SSH que dé error, mándamelo para acá, y alértame acá y mándame una solicitud a mí. Entonces nosotros tenemos una VPC que lo guarda todo en CloudWatch Logs. Nosotros tenemos un metric filter que dice que cualquier cosa que sea error, si hay uno que sea error, por favor, alértame y envíame un correo, envíame un mensaje de texto, envíame algo para que yo saber que hubo un error acá en RDP o en SSH o en cualquier cosa que nosotros queramos. Entonces, esto nos permite no solo monitorear, sino también alertarnos de algún problema, alguna situación que sea extraña. Además de eso, podemos utilizar CloudWatch Contributor Insights, que es otra feature de CloudWatch para poder hacer consultas dentro de CloudWatch Logs. Entonces, aquí ya nos permite hacer consultas. No es consulta SQL, es otro lenguaje que utiliza CloudWatch, que es de ellos propios, pero no es complicado de escribir en ese tipo de queries. Pero podemos hacer ese tipo de queries y poder tener información de nuestros logs cuando queramos. Entonces, esto es el feature de VPC Flow Logs. Otra feature de networking que hay dentro de AWS son los de las VPN. Nosotros podemos tener una subred y podemos levantar una VPN y pues con nuestra computadora on-premise o nuestras redes on-premise conectarlas a la VPN de nuestro servicio de AWS y también tener acceso a sus subnets o a sus VPCs. Entonces, nosotros para poder levantar una VPN necesitamos dos cosas, que es un Customer Gateway y un Virtual Private Gateway. Entonces, nosotros levantamos el Virtual Private Gateway dentro de la red donde nosotros queremos que se conecte, a la red que queremos que se conecte, ya sea la VPC o una subred. Y nuestro Customer Gateway lo instalamos en nuestro cliente, que es nuestro on-premise. Entonces, esto es como un agente, es un programa que se instala, se podría decir que es un paquete de Linux o en Windows. Lo instalamos en nuestro on-premise y con eso ya podemos, bueno, una vez configurada la VPN en la consola AWS, pues ya podemos conectarnos a internet y tener una VPN abierta entre dos diferentes redes. Y si nosotros queremos tener varias VPN porque tenemos varias redes on-premise en diferentes lugares y necesitamos tener varias VPNs, pero no queremos hacer todo un enredijo como las VPC peering que se puedan conectar para conectar de entre todas a la red de Amazon. Entonces existe también algo denominado VPN Cloud Hub. Este VPN Cloud Hub lo que hace es permitir conectar varias VPN a ese solo Virtual Private Gateway. Entonces nosotros instalamos solo un Virtual Private Gateway dentro de nuestra red, dentro de nuestra VPC, por ejemplo, y ahí instalamos varios Customer Gateways en nuestras diferentes redes on-premise y con eso ya todo lo configuramos hacia este Virtual Private Gateway y pues eso se llama VPN Cloud Hub para poder utilizar múltiples VPNs site to site. Entonces esa es una forma de interconectar también. Otra forma de interconectar es con el AWS Direct Connect. Am, El Direct Connect permite también hacer conexiones entre nuestro on-premise a nuestro AWS.
A diferencia de que el Direct Connect lo que hace es que sea físico, es una conexión física. Entonces, ¿qué significa esto? Literalmente es un cable que va desde nuestra computadora on-premise hacia nuestro servidor de AWS. Normalmente en todos los países pues hay un socio de AWS que permite hacer estas conexiones. Por ejemplo, aquí en Guatemala lo hacen varias empresas como Tigo, en donde ellos proveen ese enlace, ese cable que va a ir desde su on-premise hasta Tigo y Tigo tiene una conexión directa con AWS. Entonces nosotros podemos tener un cable totalmente cifrado, una subred privada cifrada propia, donde nadie va a pasar sus datos por ahí y es totalmente funcional y es bastante recomendado si vamos a necesitar una conexión alta demanda, vamos a pasar mucha información por ese cable. Para comunicarnos con nuestro AWS necesitamos que sea cifrada y privada, pues el Direct Connect es la mejor opción. Y otra es también está la VPN. Lo recomendable siempre es, si nosotros tenemos un Direct Connect, siempre es recomendable tener también la VPN, por si el Direct Connect se cae, pues tenemos la conexión de VPN, que tal vez la VPN no es tan rápida como la de Direct Connect, pero en caso de que fallara esta, pues tenemos esta otra ahí de contingencia. Entonces siempre es recomendable tener ambas. Si tenemos Direct Connect, tiene que haber un VPN. Y pues ambas utilizan un Virtual Private Gateway y un Customer Gateway. Entonces, esta es una arquitectura bastante común cuando las empresas tienen Direct Connect para poder tener para poder tener alguna opción si se llega a caer una. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del Transit Gateway. Esto resuelve muchos problemas que tiene el VPC peering, principalmente que este sí tiene transicionalidad. Eh, este Transit Gateway permite conectar varias VPCs entre ellas, pero no solo VPCs, sino que también podemos conectar VPN, podemos conectar Direct Connect, podemos conectar VPCs y podemos conectar incluso otros Transit Gateway hacia este Transit Gateway. Entonces permite hacer esa conexión. Si nosotros tenemos 20 VPCs, pues solo hay que configurar las 20 para que se junten con este Transit Gateway. Ya no hay que hacer todo ese embrollo que parece tela de araña para poder tener un peering entre nuestras diferentes VPCs. Entonces nosotros solo levantamos un Transit Gateway, conectamos todas las VPCs a ese Transit Gateway con el root tables y pues listo, ya está. No existe no tenemos ese problema de que hay que interconectarlo entre las VPCs y aparte el Transit Gateway, sino que simplemente el Transit Gateway y ya está. Y además, pues si tenemos VPCs y queremos conectar VPNs, queremos conectar Direct Connects, queremos conectar varias cosas, pues todo funciona con el Transit Gateway. Entonces, funciona con múltiples cuentas y con múltiples regiones y es la opción más recomendada para poder hacer interconexiones entre VPCs. Entonces, si el examen viniera, pues si tienen que usar Transit Gateway o VPC Peering, la mejor opción es Transit Gateway, a menos que el caso sea muy específico y diga que requiere que no sea em, transicional, que no tenga esa transicionalidad, que no transicione los permisos. Entonces ahí sí se requeriría el VPC Peering. Otra feature son las VPC Traffic Mirroring. Esto lo que permite es poder reflejar o duplicar, prefiero decirle duplicar el tráfico que hay hacia una VPC y enviarlo a otro lado. Entonces, nosotros tenemos una conexión que va a nuestro load balancer, el load balancer va a un EC2, el EC2 va a una subred, esa subred se comunica con una base de datos o con un S3 o con lo que sea. Todo ese tramo nosotros podemos hacer un mirroring de todo ese tráfico y mandarlo a algún otro lado. Puede ser a otra VPC que tenga la misma arquitectura y así duplicamos todo el tráfico y que haga lo mismo dos veces. O podemos decirle que lo pase hacia otro load balancer o hacia un EC2 y lo que va a generar eso es que, lo que va a permitir eso es que podemos analizar en tiempo real el tráfico que está pasando en nuestra red. Entonces, normalmente se utiliza para eso, para duplicar el tráfico y poder analizarlo, ver si hay algún problema, algún error, alguna cuestión de seguridad o algo parecido. Entonces, es otro feature muy importante también. Eh, Permite inspeccionarlo y podemos hacer lo que queramos nosotros con ese tráfico. Entonces, pues, eso es todo. Como les decía, no es un tema bastante grande, entonces, pues es bastante pequeño el tema, pero es muy importante que lo conozcan, que lo sepan a su totalidad, porque casi que el examen de este certificado de Architect Associate se basa en todo lo que es cómo conectar diferentes servicios. Y viene mucho sobre esto, porque pues la idea es poder hacer arquitecturas y necesitan saber cómo conectar diferentes servicios y cuál es la mejor forma de hacerlo.
Entonces eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una consulta. Sí, sí. Se me hace bastante lógico lo que son las VPCs porque obviamente es la transición de un on-premise a cloud. Entonces, cuando tenemos como un servidor, es lógico tener una dirección IP. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos un servicio, por ejemplo, Amplify, que no estamos alzando un servidor? Entonces, yo, por ejemplo, tengo un proyecto que va a usar Amplify, DynamoDB, o sea, así. Entonces, ¿debería crear una red? ¿Cuántas IPs necesitaría o no necesitaría ningún IP? ¿O cómo serían cuando se usan ese tipo de tecnología serverless? Ah, ya. En AWS hay tres tipos de servicios en cuanto a cómo se despliegan. Están los servicios globales, que son los servicios que se despliegan solo así, no, literalmente no están dentro de una VPC, ni dentro de una subred, ni tienen una IP pública, ni nada parecido, simplemente se despliegan y AWS se encarga por dentro de toda esa magia de cómo funciona, que normalmente son, por ejemplo, los servicios de seguridad como WAF, como Shield, que esos están fuera de las VPCs. Em, están los servicios que se despliegan dentro de una VPC, que es la mayoría, como un Bucket S3, como las instancias EC2, por ejemplo, también. Y pues la mayoría de otros servicios como Amplify, em, perdón, los otros servicios como las bases de datos, instancias, VPNs, todo eso tiene que vivir dentro de una conexión de red. Y están los servicios que no, que se despliegan dentro de tu cuenta, pero no tienen de por sí una conexión de red, como por ejemplo Amplify. Se me ocurre también, bueno, la mayoría de servicios de desarrollo no lo hacen como estos de Code Commit, Guru, todos esos servicios de desarrollo normalmente no lo hacen, simplemente se despliegan y viven dentro de nuestra cuenta, no viven dentro de una VPC. Entonces nosotros no nos tenemos que preocupar por IPs públicas. Esto es más que todo para cuando nosotros directamente necesitamos manipular el tráfico de algo. Con Cloud Guru, por ejemplo, nunca vamos a necesitar conectarnos dentro de una instancia por su IP pública a un Cloud Guru. Si nosotros nos queremos conectar a un Cloud Guru o a un Amplify, utilizamos roles y le decimos al EC2 que le damos permisos al EC2 para que se conecte a este recurso de Amplify o cualquier otro. Y lo que hacemos es utilizar un SDK, que es el que hace la conexión por nosotros de AWS. Entonces, para nosotros es totalmente transparente. Entonces, no necesitamos directamente una IP pública. Hay servicios que los maneja AWS, su intranet. Esto es más que todo para cuando nosotros levantamos las EC2s, necesitamos VPNs, necesitamos interconectarlos. Entonces, esos servicios te lo van a pedir cuando configures un servicio de este tipo, te va a pedir una subred, te va a pedir una VPC. Entonces, es importante saber qué es esa VPC, qué es esa subnet, dónde se está desplegando y qué rango de IPs puede tener, porque más adelante vamos a necesitar acceder ahí y necesitamos saber qué IP tiene. Entonces, por eso es importante, la mayoría de servicios que son serverless no lo hacen, no lo requieren. Todos los serverless no requieren este tipo de IPs públicas. Si uno requiere una conexión fuera de Internet, lo que nos da AWS es un nombre de dominio, por ejemplo, Lambda. Si nosotros hacemos una Lambda que pueda ejecutarse por Internet, lo hacemos mediante un endpoint de AWS. Uy, se me olvidó el nombre del servicio. AWS API Gateway, creo que se llama. Entonces, con API Gateway generamos un dominio, perdón, un endpoint, un www punto no sé qué, diagonal no sé qué, y con eso lo levantamos en el navegador y ya nos ejecuta el Lambda, por ejemplo, igual con lo demás. Normalmente todos los serverless nos da un dominio, entonces no sé si respondí correctamente a tu pregunta o si te dejé con alguna duda o más dudas. No, sí, 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 está, sí me quedó claro. Entonces, más que nada, por ejemplo, como mencionabas, un S3 si está dentro de una VPC. Entonces, yo que sé, podría crear una pequeña red para el S3, pero para todo lo que es, por ejemplo, voy a hacer automatizar un proceso en Amplify, o sea, basado en web. Entonces, prácticamente no necesitaría preocuparme por el momento de una VPC, ¿verdad? No, normalmente se despliega todo dentro de la VPC y no hay problema. El S3 también se despliega dentro de una VPC, al igual que Lambda, pero es totalmente como transparente para nosotros. Si nosotros quisiéramos que esté dentro de una subred, sí se puede. Con Lambda pasa mucho, con S3 no pasa porque pues S3 si queremos que sea privado solo le quitamos el acceso el acceso público y ya está.
Entonces, como que a veces se nos quita esa responsabilidad, pero, por ejemplo, con Lambda sí se puede. Normalmente está la VPC ahí por defecto, pero si nosotros quisiéramos, bueno, bueno, cuando creamos la Lambda no nos dice nada de una VPC, pero entre las opciones de configuración de Lambda sí está que nosotros podamos transicionarlo hacia una VPC. Pero cuando lo transicionamos, una Lambda ya pierde varias propiedades, como su acceso a Internet, pierde em, toda conexión, porque ya está dentro de una VPC. Entonces, si la Lambda se metía a alguna base de datos o tenía una conexión con base de datos antes que funcionaba por roles, ahora también hay que recordar que hay que manejar esa subred y que esa subred se pueda comunicar a esa base de datos. Pero normalmente no es necesario, como te digo, todos los serverless no requiere IP, no tienes que preocuparte por eso. Es más que todo para cuando necesitamos manejar algo de networking con EC2, creamos subredes y pues se da bastante. Pero si todo el proyecto es serverless, no hay problema de las VPCs. Todos se lanzan esa VPC por defecto. Listo, muchas gracias. Me quedó muy claro. Vale, vale. No sé si hay alguna otra duda. Perdón, yo una consulta. eh, Buenas noches. Solo respecto al Internet Gateway que debe llevar una IP pública, debe existir como una barra 30 entre el Internet Gateway y la subred de la VPC, o solo una pública en el Internet Gateway y la subnet va a apuntar a esa pública. Ah, ya. Cómo funciona es que no necesitas literalmente una barra 30, sino que el Internet Gateway lo que hace, como te decía, es una puerta para abrir a Internet. Nada más. Es solo, es un poquito complicado entenderlo, pero es solo como una puerta lógica, como, bueno, eso como un cable de cobre, que ahí está el cable de cobre. O sea, ya conecté los dos cables de cobre, pero necesito un polo positivo y un polo negativo para que pueda pasar la electricidad entre uno y otro. Entonces, ese es el enlace. Entonces, el Internet Gateway es como el medio, pero el canal y el contenido del mensaje tiene que hacerse mediante una IP pública y las instancias e Internet. Entonces, nosotros sí o sí necesitamos una IP pública en nuestra subred pública y lo que hacemos es configurar que cualquier paquete, por ejemplo, un diagonal, lo que sí se hace, por ejemplo, es un diagonal 00, perdón, un diagonal 0. Cualquier cosa, cualquier paquete que vaya a diagonal 0, entonces sácalo por Internet Gateway. Y se pone en el orden de prioridad de la tabla de rutas como de último. Entonces yo digo, bueno, si esta es una conexión entre mi subred a mi subred, es la número uno. Si es mi otra conexión desde esta otra subred a mi esta otra subred, es número dos. Pero si no es ninguna de esas, entonces mi número tres va a ser diagonal cero. Entonces, como ya pasó la primera y no entró ahí la IP que yo estoy buscando, pasó la segunda y tampoco está la IP pública, entonces pasó la tercera que es diagonal cero y eso es todas las combinaciones de IPs. Entonces, como pasó a la tercera, pasámelo al Internet Gateway y se coloca ahí literalmente en el root table el Internet Gateway, el nombre que le pusimos al Internet Gateway. Entonces, lo que hace es que todo lo que no entró en las otras reglas lo pasa al Internet Gateway y con el Internet Gateway ya sale a Internet. Nada más es como la puertecita, solo decirle, mira, salta para acá y te vas a Internet. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, también hay que configurar la regla en la tabla de rutas de regreso. Entonces, si algo viene del diagonal cero, viene de Internet Gateway, pásalo a mi subred, que es ahí donde estoy esperando alguna de mis instancias de ahí hizo esa solicitud. Entonces, por ahí busca ese target o al que querés llegarle y le das el resultado de la request. Entonces, ese es el proceso un poquito más a bajo nivel de cómo funciona. Ya si nosotros queremos tener acceso a Internet desde una subred privada, entonces lo que hacemos es pasarle todo el tráfico a mi subred pública. Entonces, por ejemplo, yo me quiero conectar a la IP de Google, por ejemplo, el DNS de Google, que es 8.8.8.8. Yo le digo a mi subred privada, haceme un ping al 8.8.8.8. Entonces, yo coloco en mi root table mis conexiones entre mis redes como primero y segundo lugar o tercero, etcétera. Y de último pongo la regla de que si no lo encuentra en mi subred privada no se encuentra, entonces pásamelo a mi red pública.
Entonces busca en mis reglas de mi red privada, en mi root table, y si no lo encuentra, entonces lo salta esa petición a la red pública. En la red pública busca el 8.8.8.8 y como no lo encuentra, entonces como está en el orden de las listas de las root tables, como no lo encuentra, entonces lo saca al Internet Gateway y ahí sí lo van a encontrar porque ya es Internet y sí encuentra la IP de Google. Así es como funciona. No sé si me di a entender. Sí, bastante bien, muchas gracias. Vale, vale. No sé si habrá alguna otra duda. Vale, si no, pues ahí estaríamos. Entonces fue un placer ahí platicar con ustedes y espero que les haya quedado claro. Ahí voy a pasar la presentación entre un ratito ahí a Eric para que se las pueda pasar. Entonces, pues fue un placer y nos platicamos en otra ocasión. Muchas gracias, Muchas Alejandro. gracias, buenas noches. Muchas Feliz gracias. noche, bye Buenas bye. noches.